Llevábamos 32 años juntos cuando a Ernesto le diagnosticaron Parkinson. Pero de alguna manera, su deterioro neurológico pareció perdonar todos sus recuerdos excepto los que tenían que ver conmigo. Aún así, permanecí a su lado sin quejarme, cuidándolo como si nada hubiera cambiado hasta hoy. Lo escuché por casualidad hablando por teléfono con un antiguo compañero. Te comportas como un crío malcriado de 5 años. ¿Cómo puede soportarte, Lucía? La voz de Ernesto sonaba inexpresiva, sin emoción. Solo intentaba presionar para que ella diera el primer paso, que pidiera el divorcio. Vamos, sabes que Beatriz ha estado sola todo este tiempo, criando a su hijo, cambiando de ciudad constantemente. No puedo hacerla esperar más. Así que eso era todo. La enfermedad, toda esta actuación, era solo una pantalla, una excusa para reunirse con su antiguo amor. Miré el plato de pasta que había tirado deliberadamente, el mismo que yo había cocinado infinidad de veces sin protestar. Una sonrisa amarga se formó en mis labios. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, terminemos con esto por 13ª vez. Limpié la salsa de la comisura de su boca y levanté la cuchara para alimentarlo nuevamente. Mis brazos ya habían comenzado a dolerme. Tomé un pequeño bocado de verduras y lo animé con dulzura. Vamos, cariño, solo un poco de vegetales. Por favor. Pero Ernesto giró la cabeza bruscamente, como un niño enfadado, y gritó. No, no voy a comer eso. Antes de que pudiera responder, se levantó de golpe y extendió el brazo con frustración. Platos y cuencos chocaron contra el suelo, rompiéndose en pedazos. La sopa caliente me salpicó los pies, provocándome un agudo dolor en la pierna y un siseo entre dientes. Hubo un destello de confusión en sus ojos, como si en el fondo supiera que había hecho algo mal. Dudó, comenzando a dar un paso adelante. No te muevas. Quédate ahí. Los trozos de loza podrían cortarte. Con su mente funcionando como lo hacía ahora, si entraba en ese desastre podría lastimarse gravemente. Este era mi marido, Ernesto Morales. Alguna vez fue un empresario brillante, una figura respetada en el mundo financiero, un hombre que se abrió camino hasta la cima con pura determinación e inteligencia. Pero hace un año le diagnosticaron Parkinson. Esta enfermedad silenciosa y despiadada lo devora todo, capacidades motoras, emociones, la facultad de controlar hasta las acciones más simples. Pero lo más cruel fue que la primera persona que Ernesto olvidó fui yo. Ernesto había dejado de forcejear y permanecía sentado con ojos abiertos e inocentes, mirándome como si nada hubiera ocurrido, como si el arrebato, los platos rotos y la sopa hirviendo nunca hubieran existido. El dolor en mi pecho se intensificó, las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve, negándome a dejarlas caer, ignorando la quemadura en mi pie. Lo guié con cuidado hasta el sofá y puse dibujos animados para distraerlo. Se quedó sentado en silencio con la mirada fija en la pantalla, como un niño, mientras yo cojeaba en busca de la escoba y el recogedor. Me arrodillé y comencé a barrer los fragmentos rotos. Cada tintineo de porcelana resonaba como un eco de dolor silencioso. Solo cuando abrí el grifo y dejé correr agua fría sobre mi pie, la quemazón disminuyó ligeramente. Pero entonces surgió otro dolor, uno que no podía aliviar. Recordé aquella mañana, cuando desperté y encontré a Ernesto mirándome con frialdad, ojos que no me reconocían. ¿Quién eres?, preguntó con voz aguda y extraña. ¿Qué haces en mi casa? Mi corazón se hundió. Tomé el teléfono y llamé inmediatamente a Mateo. Cuando nuestro hijo cruzó la puerta, el rostro de Ernesto se suavizó. Una sonrisa apareció en sus labios. Hola, muchacho. ¿Ya estás en casa? Mateo me miró desconcertado. Todavía no entendía lo que ocurría. Entonces Ernesto se volvió hacia él y preguntó. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está en mi casa? Fue entonces cuando supimos que algo andaba terriblemente mal. Mateo nos llevó urgentemente al hospital. El doctor Francisco Mendoza fue quien interpretó los resultados de las pruebas de Ernesto. Nos conocía desde hacía décadas, cuando aún vivíamos en aquel pequeño pueblo costero, cuando la vida era más sencilla y el futuro parecía completamente abierto.
Señora Morales, su expresión era grave mientras revisaba las tomografías. No te preocupes, Francisco, dije antes de que continuara. Dime la verdad, puedo soportarlo. No había ido a la universidad, no conocía toda la terminología médica, pero recordaba que de niña, un anciano del pueblo repentinamente olvidó a todos los que lo rodeaban. La gente decía que era cáncer cerebral. Había tenido una protuberancia en la cabeza antes de morir. Esa palabra me aterrorizaba. Le dije al doctor Mendoza. Sea lo que sea, afrontémoslo. Me dedicó una sonrisa amable. No es cáncer, Lucía, no te preocupes. Pero es algo serio. Ernesto tiene Parkinson con complicaciones neurodegenerativas. Me quedé paralizada. ¿Pero por qué me olvidaría precisamente a mí? El doctor Mendoza suspiró. Con estas enfermedades neurodegenerativas, los recuerdos no se desvanecen en orden. A veces, la primera persona que un paciente olvida es la más cercana. La primera que olvidó fuiste tú, lo que también significa, en cierto modo, que eras a quien más necesitaba, de quien más dependía. No pude sonreír ni entonces ni ahora, pero esas palabras, la primera persona que olvidó fue aquella que más necesitaba, se convirtieron en mi único consuelo durante los largos días que siguieron. Cada vez que Ernesto me miraba con esos ojos extraños y penetrantes, como si fuera una intrusa, y me preguntaba una y otra vez: ¿quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? A veces incluso me empujaba bruscamente hacia la puerta, y yo repetía en silencio las palabras del doctor en mi mente, aferrándome a ellas como a un salvavidas. La primera persona que olvidó fue aquella que más necesitaba. Me decía que esto era amor, estar junto a alguien cuando todo se derrumba. No podía abandonarlo, no podía dejarlo perderse solo en su pasado. El ardor en mi pie ya había disminuido, convirtiéndose en una leve molestia. Cerré el grifo, me lavé las manos y me apoyé en el lavabo, intentando recomponerme. Y fue entonces cuando lo sentí, ese calor punzante de alguien observándome fijamente, agudo e insistente como una aguja presionada contra mi espalda. Me miré al espejo. Ernesto estaba de pie en la puerta. A sus 63 años, todavía parecía un hombre en su plenitud, cabello gris y espeso, rasgos marcados que aún conservaban vestigios del apuesto rostro del que me enamoré. Se apoyó en el marco silenciosamente, mirándome con ojos abiertos y claros, la mirada inocente de un niño. Exhalé lentamente, aliviada por un momento. Quizás había recuperado la calma. Comencé a hablar con voz suave. ¿Todavía tienes hambre? Puedo prepararte pasta con salsa de tomate y huevo, si quieres. Pero el momento se fragmentó en un instante. Todo su comportamiento cambió, su voz adquirió un tono urgente y suspicaz. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Intentas robarme? Sal ahora mismo o llamo a seguridad. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Antes de poder ordenar mis pensamientos, Ernesto se abalanzó hacia adelante y me empujó hacia la puerta. Su mente podría haber retrocedido, pero su fuerza no. No pude detenerlo, ni siquiera frenarlo, ni siquiera tuve tiempo de ponerme los zapatos. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Las noches de invierno de Valencia eran despiadadamente frías y el viento húmedo calaba hasta los huesos. Mis pies descalzos pisaron el helado camino de piedra, entumecidos instantáneamente por el frío, mientras los guijarros afilados se me clavaban en las plantas. Me froté las manos para calentarme, observando cómo cada respiración se convertía en vapor blanco. Mi teléfono seguía dentro de la casa. No tuve más opción que caminar hasta la oficina de la comunidad para conseguir la llave de repuesto. A mitad del camino, vi al guardia de seguridad dirigiéndose hacia mí. Un joven llamado Samuel que, al verme, se detuvo en seco con los ojos muy abiertos. «Señora Morales, espere aquí. Le traeré la llave de repuesto». Salió corriendo antes de que pudiera pronunciar palabra. Apenas unos minutos después, regresó apresuradamente con las mejillas enrojecidas, portando un llavero y un par de gruesos zapatos de invierno. Me dedicó una sonrisa de disculpa. «Señora Morales, si no le importa, tome, póngase los míos por ahora. Se congelará aquí descalza».
Agradecida, tomé los zapatos y las llaves, dándole las gracias repetidamente mientras caminábamos juntos de regreso a la casa. Me detuve frente a la puerta principal y llamé con firmeza. «Ernesto, abre la puerta». Su voz surgió desde dentro, baja y cautelosa. «No te conozco, vete». Mi tono se volvió más agudo. «Soy tu esposa. Si no abres esta puerta, te juro». «¿Quién eres tú?» «Mi esposa no eres tú». Se negó a abrir. Allí estaba yo, de pie en el frío, con Samuel, la cara ardiendo de vergüenza, mientras frotaba torpemente mis manos para mantenerme caliente. Samuel revisó el manojo de llaves, probándolas una tras otra hasta encontrar la correcta. Sin dudar, abrió la puerta. Al abrirse, nuestras miradas se cruzaron. Ernesto me miró fijamente con esa misma expresión vacía y desconocida, pero reconoció claramente a Samuel. Dio un paso adelante, hablando con firmeza, como un hermano mayor que reprende a un niño obstinado. «Señor Morales, un caballero no trata así a una mujer. Apostaría mi reputación a que esta señora que está a mi lado, doña Lucía Morales, es su esposa legal. Llevan décadas casados, aunque no lo recuerde. Los dos. Debajo de su mesita de noche, su certificado de matrimonio ha estado ahí todo este tiempo. Si no me cree, compruébelo usted mismo». Ernesto me lanzó una mirada suspicaz, luego se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Unos minutos después, regresó con un desgastado certificado de matrimonio en la mano. Se quedó mirando la vieja foto del documento y luego me observó nuevamente. Sus labios se curvaron ligeramente en un gesto de resignación. «Bien, parece que realmente eres mi esposa. Adelante, pasa». Antes de devolverle la llave, Samuel lo miró por última vez con voz solemne. «Señor Morales, un verdadero caballero no deja a una mujer fuera en el frío». Ernesto no dijo ni una palabra. Simplemente se giró y regresó al salón, dejando caer el certificado de matrimonio al suelo descuidadamente, antes de hundirse en el sofá para ver sus dibujos animados. Me agaché, recogí el documento y volví silenciosamente al dormitorio. Sentada al borde de la cama, contemplé la fotografía durante un buen rato. Nos la habían tomado hace unos años. Sonreía como una tonta, no muy diferente de cómo me veía ahora. Habíamos estado juntos más de 30 años y habíamos criado un hijo, pero irónicamente no fue hasta hace 7 años que lo formalizamos oficialmente. Lo había mencionado en varias ocasiones a lo largo de los años, preguntando si podíamos ir al registro civil. Ernesto siempre tenía una excusa, estaba demasiado ocupado con el trabajo, tenía demasiadas reuniones. Nunca era el momento adecuado. Cada vez que lo volvía a mencionar, me abrazaba y me decía: «Ya eres mi esposa. No necesitamos ningún papel que lo demuestre». Eso me parecía romántico. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo. No fue hasta que nuestro hijo se casó que finalmente acudimos al registro civil y firmamos esos papeles. El título que había perseguido durante media vida, el papeleo innecesario que Ernesto siempre desestimaba, finalmente se convirtió en un nombre reconocido por la ley. Todavía recuerdo ese día vívidamente, de pie con Ernesto en el registro civil, firmando nuestra licencia de matrimonio. Fue un momento tranquilo, pero la alegría que sentía era inmensa, casi indescriptible. Y sin embargo, ahora, 32 años después de comenzar nuestra vida juntos, a Ernesto le habían diagnosticado Parkinson con complicaciones neurodegenerativas. Ha olvidado muchísimo, especialmente sobre mí. Se supone que es él quien está perdido en la niebla de la memoria, pero a veces siento que soy yo quien está atrapada en una cápsula del tiempo, viendo pasar todo mientras permanezco completamente inmóvil. Esa noche, Mateo llegó a casa para una visita poco frecuente, trayendo consigo a Clara y al pequeño Hugo. Desde el diagnóstico de Ernesto, Mateo había asumido las riendas de la empresa, equilibrando una responsabilidad tras otra. El estrés constante comenzaba a notarse. Esos mechones de su cabello, antes castaños como la miel, ahora mostraban algunas canas rebeldes. Clara, mientras tanto, apenas tenía tiempo para respirar. Pasaba la mayor parte del día persiguiendo la energía frenética de un niño pequeño, sin espacio para ella misma.
Consciente de lo agotadora que había sido la vida para ellos, pasé toda la mañana cocinando numerosos platos, esperando ofrecerles un sabor de hogar y algo de consuelo. Cuando por fin nos sentamos a comer, Ernesto acercó su silla a Mateo, tan cerca que pareció deliberado, un pequeño gesto que lo decía todo. La distancia, la cautela, era como si yo fuera una extraña más en la mesa. Hugo arrugó la cara y murmuró: «Abuelo, me estás aplastando». Mateo me miró visiblemente incómodo, luego se volvió hacia su padre y susurró: «Papá, vamos, mamá no es una desconocida. Y definitivamente no es la enemiga. Ella te comprende, no la rechaces así». Ernesto mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. Y yo permanecí sentada con el corazón encogido, incluso antes del primer bocado. Conversaron y rieron juntos, un círculo familiar cálido e íntimo. Desde fuera parecía una cena perfecta. Solo que yo no formaba parte de ella. Estaba al margen, invisible, sin invitación y dolorosamente sola. Sería mentira decir que no dolía. Aún así, forcé una sonrisa y me estiré sobre la mesa para servirles a todos un plato de paella. «Comed mientras está caliente», dije alegremente. «La próxima vez que vengáis, prepararé fideuá». Ernesto siempre estaba viajando, volaba al norte para cerrar negocios. Cada vez que regresaba, le preparaba una paella especial. Se convirtió en nuestro ritual. Mateo solo era un niño pequeño por aquel entonces. Por la noche, se escabullía hasta el teléfono y marcaba el número de Ernesto. Su vocecita resonaba por el pasillo. «Papá, ¿cuándo vuelves a casa?» Después de cenar, fui a la cocina a limpiar la mesa y fregar los platos. Iba por la mitad cuando miré hacia abajo y vi el plato de Ernesto. Se lo había comido todo excepto el marisco. Esos langostinos intactos yacían abandonados como si no pertenecieran allí. Y de repente, algo oprimió mi pecho, agudo y doloroso, un nudo hueco que subía directo a mi garganta. Clara entró silenciosamente y colocó suavemente una mano sobre mi hombro. «Lucía», dijo en voz baja, «no te lo tomes personalmente. Ernesto es como un niño ahora. Ya no distingue la cercanía de la distancia». Asentí, forzando la respiración. Y en silencio, volví a fregar los platos, dejando que el sonido del agua ahogara el dolor en mi corazón. Después de acostar a los niños y concluir otro largo día, seguía inquieta. Mis manos, casi por costumbre, buscaban el paño de limpieza mientras volvía a repasar la casa. Desde el diagnóstico de Ernesto, habíamos tenido varios cuidadores, pero ninguno duró mucho. O se enfadaban o tenían que aguantar sus rabietas por cualquier cosa. Uno a uno, todos se marcharon. Al final, solo quedé yo. Era la única que permanecía, capaz de manejarlo, la única que seguía intentándolo. Mientras limpiaba los armarios, mi mirada se desvió hacia el dormitorio. Ernesto estaba acostado de lado, inmóvil, con la vista fija en el paño que sostenía en mi mano. Me acerqué a su escritorio con intención de limpiar la superficie cuando, repentinamente, se incorporó y dijo bruscamente: «No toques eso». Sobresaltada, me quedé congelada. Caminó rápidamente y tomó un marco de fotos que estaba sobre el escritorio. Ernesto regresó a la cama, acunando la foto entre sus manos, con la mirada perdida en un recuerdo. Y entonces, inesperadamente, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una expresión poco común en estos días. Observó la fotografía durante un buen rato, luego limpió suavemente el polvo del cristal con la manga, casi con reverencia. Finalmente, la dejó cuidadosamente en su mesita de noche con una solemnidad que no había mostrado por nada en años. Esa foto siempre la había apreciado. Todo lo demás en la casa podía moverse o reemplazarse, pero ese marco no. Cualquiera que se atreviera a tocarlo vería instantáneamente cómo se enojaba. Bajo la tenue luz dorada del dormitorio, la imagen interior había comenzado a desvanecerse, pero recordaba exactamente lo que contenía. Un grupo de jóvenes vibrantes y entusiastas se encontraba reunido en una playa rocosa. Con sonrisas radiantes y despreocupadas, al pie de la foto se leía un breve texto: Programa de Conservación Marina, foto grupal de 1985. Justo en el centro estaba Ernesto, y la mujer a su lado, Beatriz.
Ese año, Beatriz llegó a nuestro pequeño pueblo costero como estudiante universitaria, como parte del programa de conservación marina. Era inteligente, atractiva y se comportaba con el inconfundible aire de alguien criado en Madrid, segura de sí misma, sofisticada y ligeramente arrogante. Lo quisiera o no, Ernesto era el orgullo de nuestro pueblo. Su familia no tenía mucho dinero, sus padres eran pescadores locales, pero él era ambicioso, inteligente y emprendedor. Todos sabían que llegaría lejos. Alto, guapo, respetuoso, era el tipo de joven con el que todas las chicas del pueblo soñaban secretamente. Pero yo no me molesté en ocultarlo. Me gustaba abierta y sinceramente. Mi abuelo era el alcalde del pueblo. Así que guardar silencio no era una opción. Solía llevarle el almuerzo a Ernesto y regañarlo para que terminara sus tareas. Por las noches, mientras asistía a clases en el instituto, me sentaba al fondo del aula solo para oírlo debatir. Pero todo cambió cuando llegó Beatriz. Ella y Ernesto tenían edades similares, compartían intereses académicos parecidos y parecían hablar el mismo idioma. Pasaban horas juntos en el centro de investigación, sentados uno junto al otro, hablando de biología marina, intercambiando ideas sobre conservación. Yo no tenía nada que aportar, solo podía quedarme al margen, observándolos. La inquietud que sentía dentro de mí crecía cada día. Incluso intenté averiguar qué tipo de chicas le gustaban a Ernesto. Alguien dijo que admiraba a las chicas naturales con pelo corto. Así que me corté el pelo y empecé a vestir de manera más sencilla, esperando que se fijara en mí. Un día, mientras repartía folletos turísticos, escuché a unas chicas universitarias charlando y riendo a lo lejos. ¿Has visto a Lucía últimamente? Ha estado copiando todo lo que hace Beatriz. Es ridículo. Tiene el pelo tan áspero y rebelde que ni siquiera le queda bien el corte. ¿A quién intenta impresionar? Me quedé parada en la esquina con las mejillas ardiendo, mordiéndome el labio tan fuerte que pensé que podría sangrar. Y entonces, una voz fresca y serena interrumpió sus risas. No digáis eso. Era Beatriz. Tosió suavemente y añadió con mucha dulzura. Es solo una chica de pueblo. Es natural que no pueda competir conmigo, pero no digáis esas cosas donde pueda oírlas. No os favorece. Me asomé por la ventana y vi su expresión. Sonreía educadamente, pero bajo esa amabilidad había un destello frío y condescendiente. Es tan simple e ingenua, siempre siguiendo a Ernesto como un cachorro. Da vergüenza ajena. Ernesto se había quedado dormido con la foto entre los brazos. Levanté con cuidado la esquina de la manta y me deslicé en la cama a su lado, procurando no despertarlo. Era una noche fría, pero no me atreví a acercarme más. Él todavía me veía como una extraña, distante, desconfiado y reacio a dejarme aproximarme. Me repetí, está enfermo, no puedes tomártelo como algo personal, no puedes culpar a un paciente por su enfermedad. Pero en algún momento durante la noche, empecé a sentir fiebre. Quizás me había resfriado durante mi expulsión al frío. Ahora sentía que se me metía en los huesos. Poco después de medianoche, Ernesto me despertó repentinamente, quejándose desde el otro lado de la cama que tenía hambre. Insistió en que me levantara y le preparara algo. Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, pero él seguía protestando como un niño gruñón, negándose a ceder. Así que me obligué a salir de la cama y arrastré mi cuerpo adolorido hasta la cocina. Preparé rápidamente un sándwich y se lo llevé. Dio un mordisco, uno solo, y tiró el plato al suelo. Pan y jamón se esparcieron por todas partes. Afortunadamente, tenía ingredientes de sobra. Le preparé otro sin decir palabra. Esta vez dio 2 bocados y arrugó la nariz con desdén. Quiero tortilla española. Suspiré exhausta. Por suerte, tenía huevos y patatas. Me recuperé y volví a la tarea, preparando una pequeña tortilla. Se la llevé. Tomó un bocado y volvió a fruncir el ceño. No quiero esto tampoco. Cerré los ojos por un momento, intentando contener la frustración que crecía en mi pecho. Olvídalo, murmuró. Enciende la televisión. Quiero ver documentales. La situación empeoraba.
Se volvía más exigente, más caprichoso. Temiendo que despertara a Mateo y su familia, encendí la televisión del dormitorio y bajé el volumen. Luego regresé a la cocina para limpiar el desastre. Pero mientras volvía al dormitorio, noté algo extraño. El volumen de la televisión estaba al máximo, voces fuertes y estridentes llenaban el pasillo. Y a través de ese ruido, escuché algo más. La voz de Ernesto. Ralenticé mis pasos, teniendo cuidado de no hacer ruido, y caminé silenciosamente hacia la puerta. Ya no miraba la televisión. Estaba en el balcón con el teléfono pegado a la oreja, hablando con una claridad y agudeza que no había visto en meses. No había confusión ni comportamiento infantil. Su postura era firme, su voz fría, tranquila, pausada. Me incliné más cerca, apenas respirando. Al otro lado de la línea, alguien rió entre dientes. Últimamente te comportas como un mocoso con rabietas. ¿Cómo te aguanta Lucía? Ernesto respondió rotundamente. Ese es el punto. Quiero llevarla al límite, hacer que explote primero. Quiero que sea ella quien pida el divorcio. Sabes que Beatriz lleva años sola, criando a su hija, luchando por mantenerse a flote. No puedo hacerla esperar más. Hubo una pausa al otro lado. Un suspiro. Aún así, ¿es eso realmente justo para Lucía? Es una simple ama de casa. Toda su vida ha girado en torno a ti. Desconoce sus derechos legales, no sabe cómo protegerse realmente. ¿Quieres forzarla a divorciarse así? ¿No sería mejor si se lo dijeras tú mismo? Al menos así podría marcharse con algo de dignidad. Silencio. Y entonces todo dentro de mí se desmoronó. Así que esto era todo. Ernesto no estaba enfermo en absoluto. El Parkinson, la pérdida de memoria, la confusión, las rabietas, era todo una actuación. Solo quería alejarme, quería que me fuera para poder volver con Beatriz sin culpa, sin consecuencias. Me quedé paralizada junto a la puerta, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Así que a esto se reducía todo. Cada lágrima contenida, cada comida preparada, cada humillación soportada fue solo un pretexto para su salida limpia, una excusa pulcra para hacer espacio a un antiguo amor. Y yo me había aferrado a un matrimonio que ya se había desvanecido. 32 años y al final, fui la única que seguía intentándolo. Algo dentro de mí se quebró. Mis últimas fuerzas se agotaron y la habitación comenzó a girar. La bandeja que sostenía en las manos se me escapó y se estrelló contra el suelo. La comida se desparramó sobre las baldosas. Antes de que mi visión se oscureciera por completo, creí ver a Ernesto corriendo hacia mí, pero tal vez fue solo una ilusión. Porque en todos los años que lo amé, esa fue la primera vez que lo vi correr hacia mí. El techo del hospital era de un blanco inmaculado y aséptico, y el intenso olor a desinfectante flotaba en el aire. Me dolía ligeramente el brazo bajo la vía intravenosa. «Mamá, ¿estás despierta?» Mateo y Clara estaban sentados junto a mi cama, vigilándome. Ernesto permanecía en silencio junto a la puerta con expresión impasible. Por un momento, deseé poder cerrar los ojos y despertar en otro lugar, cualquier sitio menos aquí. Quería que esto fuera solo una pesadilla, algo que pudiera olvidar. «¿Estás despierta?» Ernesto se acercó a la cama con tono monótono, como si estuviera comentando el clima. No había culpa en sus ojos, ni un destello, solo una silenciosa indiferencia, como si todo esto fuera previsible, como si ya no intentara mantener la farsa. No se molestaba en fingir y no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser tan cruel? Le había entregado toda mi vida a este hombre, lo había dado todo por este matrimonio, y él permanecía allí actuando como si nada importara. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando, hasta que sentí las lágrimas calientes resbalando por mis mejillas. «Lucía, deberías comer algo», sugirió Clara, acercándome un yogur. «Llevas 2 días sin probar bocado». ¿2 días? No podía creerlo. El tiempo se había convertido en algo abstracto para mí, escurriéndose entre mis dedos sin que pudiera retenerlo. El doctor Mendoza entró en la habitación con paso firme y una tablilla en la mano. «Señora Morales, ha sufrido un colapso por agotamiento extremo.
deshidratación y una infección causada por la quemadura en su pie que no fue tratada adecuadamente. Necesita reposo absoluto. Mateo me miró con una mezcla de preocupación y súplica. Mamá, Clara y yo lo hemos hablado. Queremos que vengas a vivir con nosotros por un tiempo. Papá hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Papá necesita cuidados profesionales que tú ya no puedes proporcionarle sola. Ernesto se tensó visiblemente, y por primera vez vi un destello de inquietud en sus ojos. ¿Era miedo a perder a su cuidadora gratuita? ¿O culpabilidad por ser descubierto? No es necesario, intervino con voz cortante. Puedo contratar a alguien que cuide de ella. ¿De ella? Mateo se giró hacia su padre, incrédulo. ¿O de ti, papá? Porque parece que eres tú quien necesita supervisión constante. El silencio se instaló en la habitación como un invitado incómodo. Observé a mi hijo, la viva imagen de su padre cuando tenía 30 años. Tenía esa misma determinación en la mirada, esa seguridad que siempre había admirado en Ernesto. Mateo, susurré, necesito hablar con tu padre a solas. Clara y él intercambiaron miradas de preocupación. ¿Estás segura?, preguntó ella. Asentí con debilidad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación pareció encogerse. Ernesto se acercó cautelosamente, como un depredador evaluando a su presa. Te escuché, dije con voz firme pese a mi estado. Anoche, hablando por teléfono. Lo sé todo. El rostro de Ernesto se transformó en una máscara inexpresiva, pero sus ojos revelaron lo que intentaba ocultar. Había sido descubierto. No sé de qué hablas. No más mentiras, Ernesto. Sé que has fingido tu enfermedad, o al menos parte de ella. Sé lo de Beatriz. Se sentó lentamente en la silla junto a mi cama, como si de repente el peso de la verdad fuera demasiado para sostenerse en pie. Lucía, comenzó, pero lo interrumpí. 32 años, Ernesto. Te entregué 32 años de mi vida. ¿Y todo este tiempo, has estado esperando el momento adecuado para volver con ella? Su silencio fue la confirmación que no necesitaba pero que aún así me atravesó como un cuchillo. El Parkinson es real, dijo finalmente. El diagnóstico es real. Pero he exagerado algunos síntomas. ¿Exagerado? Mi voz se elevó ligeramente. ¿Llamas exagerar a fingir que no reconoces a tu propia esposa? ¿A empujarme fuera de casa en pleno invierno? ¿A tratarme como a una sirvienta? No entiendes lo que es sentir que tu cuerpo te traiciona día tras día, respondió con amargura. Saber que eventualmente perderé el control de todo. Tal vez tengo unos pocos años buenos por delante y quería pasarlos con Beatriz, completé la frase por él. Ernesto asintió casi imperceptiblemente. En ese gesto vi 32 años derrumbándose como un castillo de naipes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Beatriz volvió a aparecer en mi vida hace 3 años, cuando regresó a España tras su divorcio. Me buscó para un proyecto de conservación marina, como en los viejos tiempos. Y entonces, todo volvió. 3 años. 3 años viviendo una mentira, compartiendo la cama con un hombre que soñaba con otra mujer. Me pregunté cuántas de nuestras últimas conversaciones, cuántas cenas, cuántos momentos habían sido genuinos. ¿Por qué simplemente no pediste el divorcio? ¿Por qué toda esta farsa cruel? Sus manos se crisparon ligeramente. No quería ser el villano de la historia. No quería que Mateo pensara que abandonaba a su madre por otra mujer después de tantos años. Pensé que si tú pedías el divorcio, si tú te cansabas de cuidar de un marido enfermo, todos lo entenderían. Así que decidiste torturarme lentamente para que fuera yo quien se rindiera, me reí sin humor. Qué conveniente. Nunca pretendí lastimarte, Lucía. Simplemente quería librarte de mí sin culpa, concluí por él. Pero no contabas con que me quedaría, ¿verdad? No esperabas que aguantara tanto. Ernesto guardó silencio, confirmando mis palabras. Había subestimado mi resistencia, mi lealtad. Y yo había sobreestimado su decencia. ¿Sabes qué es lo peor, Ernesto?
que a pesar de todo, una parte de mí todavía te ama. Una parte de mí se siente culpable por no ser Beatriz, por no ser la mujer que realmente querías. Lucía. No, lo interrumpí. No digas nada más. Quiero el divorcio. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que no sabía que poseía. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi una expresión de genuina sorpresa en su rostro. ¿Qué? Lo has oído perfectamente. Tendrás lo que querías. Firmaré los papeles tan pronto como me recupere. Pero con una condición. Ernesto me miró expectante. Mateo no debe enterarse nunca de esto. Nunca sabrá que fingiste no reconocer a tu propia esposa para librarte de ella. Nunca sabrá el tipo de hombre que realmente eres. Lucía, no puedes simplemente. Puedo y lo haré. Si alguna vez le cuentas la verdad, me encargaré personalmente de que cada persona en Valencia sepa exactamente qué clase de hombre eres. ¿Estamos claros? Vi la derrota en sus ojos. Había ganado esta pequeña batalla, pero la guerra ya estaba perdida para ambos. Está bien, aceptó finalmente. Será como tú quieras. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Lo siento, Lucía, dijo sin volverse. Por lo que vale, una parte de mí también te quiso. Y con esas palabras salió de la habitación, dejándome sola con el eco de 32 años de recuerdos y promesas rotas. Asterisco, asterisco, asterisco. 3 meses después, me instalé en un pequeño apartamento frente al mar. El acuerdo de divorcio había sido generoso, más de lo que esperaba. Mateo pensaba que todo había sido de mutuo acuerdo, que ambos habíamos decidido separarnos para facilitarnos las cosas ante la progresión de la enfermedad de Ernesto. Era una mentira piadosa que ambos habíamos acordado mantener. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras contemplaba el horizonte desde mi balcón. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. ¿Sí? ¿Lucía? Soy Francisco, Francisco Mendoza. La voz del doctor me sorprendió. No habíamos hablado desde mi salida del hospital. Francisco, qué sorpresa. Lucía, hay algo que necesito decirte, su tono era grave. Es sobre Ernesto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurre? Su condición ha empeorado drásticamente. Las pruebas muestran una progresión acelerada de la neurodegeneración. No estoy seguro de cuánto tiempo le queda de lucidez. La ironía del destino. Después de fingir no reconocerme durante meses, la enfermedad finalmente le estaba robando realmente la memoria. Lo siento mucho, Lucía. Sé que ya no estáis juntos, pero pensé que querrías saberlo. Después de colgar, me quedé mirando el mar durante horas. El sol se ponía tiñendo el agua de naranja y púrpura, colores tan intensos que casi dolían. Una semana después, recibí una carta. El remitente me sorprendió, Beatriz Salgado. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Asterisco, querida Lucía, asterisco. Asterisco, probablemente te estarás preguntando por qué te escribo. La verdad es que llevo semanas debatiéndome sobre si debería hacerlo, asterisco. Asterisco, Ernesto me contó que sabes lo nuestro y que habéis decidido divorciaros. También me dijo que creías que él había fingido parte de su enfermedad para alejarte. Necesito que sepas la verdad, asterisco. Asterisco, Ernesto jamás fingió nada. Su Parkinson es real y avanza más rápido de lo que los médicos esperaban. Lo que escuchaste aquella noche por teléfono no era Ernesto hablando conmigo, sino con su psiquiatra. Estaba expresando sus miedos, sus frustraciones. Sí, habló de mí, de nosotros, del pasado, pero nunca planeamos estar juntos. Nunca hubo un complot para alejarte, asterisco. Asterisco, la verdad, Lucía, es que me casé hace 6 meses con un colega de la universidad. La hija que mencionó no es mía, sino de mi hermana, a quien cuido ocasionalmente. Ernesto y yo nos reencontramos hace 3 años en una conferencia, pero solo somos amigos. Él nunca dejó de amarte, aunque su mente enferma a veces le hiciera olvidarlo, asterisco. Asterisco, te escribo porque sé que mereces saber la verdad. No para que vuelvas con él, esa es una decisión solo tuya,
sino porque 32 años merecen al menos la dignidad de la verdad asterisco. Asterisco con respeto asterisco. Asterisco Beatriz Salgado asterisco. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Todo había sido un malentendido. Un terrible y doloroso malentendido nacido del miedo, la inseguridad y una enfermedad cruel. Decidí visitar a Ernesto al día siguiente. Mateo me había contado que lo había internado en una clínica especializada a las afueras de Valencia. Cuando llegué, una enfermera me recibió con una sonrisa amable. El señor Morales está en el jardín. Tiene un buen día hoy. Lo encontré sentado frente a un pequeño estanque. Parecía más delgado, más frágil que la última vez que lo vi. Me acerqué lentamente y me senté a su lado sin decir nada. «Hola», dijo finalmente, sin apartar la mirada del agua. «¿Has venido a visitar a alguien?» «A ti», respondí suavemente. Se giró y me miró con una mezcla de confusión y curiosidad. «¿Nos conocemos?» «Sí, Ernesto. Nos conocemos muy bien». Sus ojos se iluminaron por un instante, como si una chispa de reconocimiento atravesara la niebla de su mente. Eres la chica del pueblo. La que siempre me traía el almuerzo». Sonreí a través de las lágrimas. «Sí, esa soy yo». «Tenías el pelo más largo entonces. Te quedaba bonito». «Me lo corté porque alguien dijo que te gustaban las chicas con el pelo corto». Ernesto frunció el ceño, concentrándose intensamente. «No, a mí siempre me gustó tu pelo largo». Olía a mar y a libertad. Permanecimos en silencio un rato más, contemplando juntos el estanque. Finalmente, me atreví a preguntar. «¿Eres feliz aquí, Ernesto?» Reflexionó unos momentos antes de responder. «No recuerdo muchas cosas. A veces me despierto y no sé dónde estoy. Pero hay días en que algo me resulta familiar, el olor del mar, una canción, una cara», me miró fijamente. «Tu cara». Tomé su mano entre las mías. Estaba fría, pero se sentía familiar, como volver a casa después de un largo viaje. «Recibí una carta de Beatriz», dije suavemente. «¿Beatriz?», repitió el nombre como si fuera una palabra extranjera. «Ah, sí. La chica de Madrid. Muy inteligente. Demasiado arrogante para mi gusto». Una risa escapó de mis labios. «Siempre pensé que estabas enamorado de ella». Ernesto pareció genuinamente sorprendido. «¿De Beatriz?». «No». Admiraba su inteligencia, pero se detuvo, buscando las palabras. «No, yo amaba a otra persona. Una chica con el corazón más grande que he conocido. Que me quería a pesar de ser solo un chico pobre de pueblo con grandes sueños». Las lágrimas volvieron a mis ojos. «¿Y qué pasó con ella?». «No lo sé», suspiró. «Hay muchas cosas que ya no recuerdo. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo verla sonriendo, puedo olerla, huele a mar y a hogar». En ese momento, un asistente se acercó a nosotros. «Señor Morales, es hora de su medicación». Ernesto asintió obedientemente y se levantó con dificultad. Antes de alejarse, se volvió hacia mí con una sonrisa triste. «¿Volverás mañana?». «Sí», respondí. «Volveré mañana». Y así lo hice. Volví al día siguiente y al siguiente. A veces me reconocía, a veces no. Algunas veces me llamaba Lucía, otras veces simplemente la chica del pueblo. Pero siempre, había una chispa de reconocimiento en sus ojos, como si una parte de él supiera exactamente quién era yo. Un día, mientras paseábamos por el jardín, se detuvo repentinamente y me miró con una claridad que hacía semanas no veía en él. «Lucía», dijo mi nombre con una firmeza sorprendente. «Necesito decirte algo importante». «Te escucho». «Sé quién eres. Eres mi esposa. Y sé que te he hecho daño». Contuve la respiración, temerosa de romper el momento. «Hay días en que recuerdo todo», continuó. «Y hay días en que todo se desvanece. Pero incluso en mis peores días hay algo en ti que me resulta familiar. Como si mi corazón te reconociera aunque mi mente no pueda».
Ernesto. No, déjame terminar. Puede que mañana vuelva a olvidarte. Puede que mañana vuelva a preguntarte quién eres. Pero hoy, en este momento, quiero que sepas que te quiero. Que siempre te quise, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. Me acerqué a él y le acaricié suavemente la mejilla. Lo sé, Ernesto. Yo también te quiero. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya lo he hecho, respondí sinceramente. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, miré al mar desde mi balcón. Las olas rompían contra la orilla con una cadencia hipnótica, constante, eterna. Como el amor. Como la memoria. Nuestra historia no era perfecta. Estaba llena de malentendidos, de miedos, de inseguridades. Pero era nuestra. Y si algo había aprendido en estos meses es que la memoria es frágil, pero el corazón recuerda. Siempre recuerda. Al día siguiente, cuando llegué a la clínica, Ernesto estaba sentado en el mismo banco frente al estanque. Me acerqué y me senté a su lado. Hola, dije suavemente. Se giró hacia mí y me miró fijamente, con ojos que parecían no reconocerme. Mi corazón se encogió. Había vuelto a olvidarme. ¿Has venido a visitar a alguien?, preguntó con voz vacilante. Sonreí a través del dolor. A ti, Ernesto. He venido a verte a ti. Guardó silencio un momento, estudiando mi rostro con atención. Y entonces, para mi sorpresa, sacó lentamente algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña concha marina, desgastada y amarillenta por el tiempo. Tengo algo para ti, dijo, extendiéndola hacia mí. La he guardado todos estos años. La tomé entre mis dedos, reconociéndola instantáneamente. Era la concha que le había regalado el día que nos conocimos, en aquella playa rocosa de nuestro pueblo, cuando ambos éramos apenas unos adolescentes con toda la vida por delante. «¿La has conservado todo este tiempo?», susurré, incrédula. «Por supuesto», respondió con una sonrisa. «¿Cómo podría olvidar el día que conocí al amor de mi vida?». Y en ese momento, mientras el sol se reflejaba en el agua del estanque, supe que a pesar de todo, a pesar del tiempo, de la enfermedad, de los malentendidos, nuestros corazones seguían latiendo al mismo ritmo. Porque hay cosas que ni siquiera la mente más fragmentada puede olvidar.